Buenas tardes, vamos a continuar con los videos de las clases. Es el turno ahora de ver líneas de influencia. Comenzamos viendo la definición. La línea de influencia de un efecto E sub i debido a una causa C sub j es un gráfico cuya ordenada en una sección j móvil mide la intensidad del efecto E en la sección fija i producido por una causa unitaria C que actúa en la sección j. Dicho de otra manera, una línea de influencia es un determinado efecto en un diagrama tal que sus ordenadas, leídas en una determinada escala, bajo diversa posición de la carga, nos da el valor del efecto producido de esa carga móvil en un punto de la estructura. Es decir, por ejemplo, veamos un puente. Nosotros acá tenemos una causa móvil, que es el peso del camión. Entonces, bajo distintas posiciones de esa carga, de esa causa móvil, es decir, vamos a situar el camión en distintos puntos, vamos a encontrar el efecto producido en algún punto en particular, algún efecto en particular en algún punto en particular. Es decir, por ejemplo, podemos analizar la carga que recibe esta pila del puente para distintas ubicaciones del peso o la carga que transmite el camión. Otro ejemplo que también se puede aplicar línea de influencia son los puentes grúas. Si ustedes observan esta foto, o veamos este esquema, también tenemos este peso que se va moviendo, ¿sí?, de acuerdo a la necesidad según esta dirección. O sea, va a tomar distintas posiciones. Es el efecto, es la causa que va variando en distintas posiciones. A su vez, nosotros nos interesa, en este caso, conocer, por ejemplo, la carga que le transmite, ¿sí?, esta viga a estos dos rieles, que también son vigas, que es parte de la estructura que conforma el puente grúa. Es decir, para distintas posiciones, estoy dando un ejemplo, ¿no?, para distintas posiciones de esta causa, podemos analizar el efecto en este punto, que puede ser la reacción o acción que les transmite esta viga a esta que tenemos acá. A su vez, este puente grúa se desliza por estos rieles en esta dirección, se mueve, ¿verdad? Entonces, esta viga también está vinculada a tierra, está apoyada mediante un tipo de estructura, como pueden ver en la foto. Bien, también nos podemos llegar a utilizar línea de influencia para ver el esfuerzo que transmite, o sea, el efecto que produce esta causa, esta carga que le transmite esta viga a esta, que va a ser móvil porque se va a ir moviendo por toda esta viga, y a nosotros nos interesa, por ejemplo, conocer el valor del corte en algún punto de esta viga, el momento flector o la fuerza que va a transmitir a tierra. Las líneas de influencia de esfuerzos internos y reacciones debido a fuerzas van a ser coincidentes con los diagramas de desplazamientos producidos por movimientos impuestos a los vínculos, es decir, por desplazamiento de apoyos o por desplazamientos relativos. Recordemos que en estos casos, cuando nosotros aplicábamos estos tipos de desplazamientos a estructuras isostáticas, las barras no se curvaban porque no admitían esfuerzos internos, sino simplemente rotaban y se trasladaban. Es por eso que la línea de influencia de distintos esfuerzos, como ser el corte, el axil, el momento o las reacciones, van a estar constituidas por segmentos de recta, en el caso de estructuras isostáticas, por lo que acabamos de decir, y por curvas en el caso de estructuras hiperestáticas. Bien, como método de cálculo, para poder trazar una línea de influencia tenemos dos. Por un lado está el método directo, que consiste en aplicar la definición que vimos al comienzo, y también tenemos el método indirecto, que es mediante la aplicación de la ley de Betti. Veamos un ejemplo aplicando el método directo. Nosotros queremos obtener, en este caso, la línea de influencia del momento flector en 5 debido a fuerzas verticales igual a -1. Es decir, vamos a analizar siempre qué es lo que pasa con el momento flector en esta sección para distintas posiciones de una carga vertical negativa unitaria, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo cómo varía el momento flector en 5
cuando esta causa va tomando distintas posiciones a lo largo de esta viga. El efecto buscado, como mencionamos recién, es el efecto en la sección I, que sería esta, el momento flector en 5. Y la causa móvil, como dijimos recién, la vamos a llamar causa en J y es una fuerza vertical negativa de valor unitario. Entonces, para aplicar el método directo, lo que hacemos es cargamos, ¿sí?, con la causa, nuestra estructura es con la causa, en la sección J igual 1, que es esta, que es la sección móvil, y lo que nos interesa conocer es el valor del momento flector en la sección 5, en la sección I, que en este caso le asignamos un valor menos A, es decir, nosotros cargamos la estructura con esta fuerza unitaria en la sección 1, determinamos las reacciones y calculamos, trazamos el diagrama de momento flector, que es lo que ven ahí. Luego pasamos a la ubicación 2, o sea, J igual 2, la segunda sección. Nuevamente, calculamos las reacciones, trazamos el diagrama de momento y medimos cuánto vale el momento en la sección I igual a 5, que es este valor que llamamos menos B, porque es negativo el diagrama. De la misma manera, cargamos en la sección 3, calculamos reacciones y trazamos el diagrama de momento. En este caso, como esta fuerza va a reaccionar en este apoyo, el momento vale 0, por lo tanto indicamos en la sección 5, que es la sección fija, el valor C igual a 0, que indica que el momento flector, que es lo que estoy calculando, vale 0 en ese punto. Luego pasamos a la ubicación J igual 4, ¿sí? Nuevamente calculamos reacciones, trazamos los diagramas de esfuerzos internos, en particular el que nos interesa acá es el de momento flector, y medimos cuánto vale el momento flector en la sección igual a 5, que es la que estamos estudiando. Y le asignamos el valor, acá lo llamamos D, positivo. Luego continuamos, cargamos con la fuerza unitaria en 5, o sea que nuestra sección J vale 5, y medimos en I igual a 5, o sea, en la misma sección, el momento flector. En este caso lo llamamos E. Finalmente, lo que hacemos es trazamos el diagrama de líneas de influencia. Nos paramos en la sección 0, ¿sí?, y colocamos el valor del momento flector en 5, que no está dibujado porque es 0, ¿no? Cuando actúa la carga acá en el arriba del apoyo, el momento flector en 5 es 0. Luego nos paramos en la sección 1 y colocamos el valor del esfuerzo, momento flector, que es lo que estoy buscando, en la sección 5, cuando nuestra causa, nuestra carga, está aplicada en 1. O sea, el valor menos A. Aquí vamos a colocar el valor menos B, que es el valor del momento flector en 5 cuando nuestra carga está en esta sección. O sea, en esta sección tenemos la carga y vemos cuánto vale el diagrama de momento en 5. En este punto, en J igual a 3, ¿sí?, vamos a indicar el momento flector en la sección 5 cuando la carga está aplicada aquí. O sea que el momento flector en 5, cuando la carga está aplicada en 3, que vale 0. Y así sucesivamente. Este valor D nos da el momento flector en 5 cuando la carga está aplicada en esta sección, ¿sí?, es decir, este valor. Este valor E nos da cuánto vale el momento flector en 5 cuando la carga está aplicada en 5. Y 0 encontramos aquí porque cuando aplicamos la carga en el apoyo que está en 6, el momento flector en 5 vale 0. Y así queda construida nuestra línea de influencia. Es decir, si nosotros leemos este gráfico, ¿sí?, nos dice que esta ordenada, por ejemplo, la D que estoy señalando acá, es el valor del momento flector en la sección 5 cuando en esa sección tenemos aplicada una fuerza vertical igual menos 1. Pasemos a ver ahora el método indirecto, que como dijimos anteriormente, lo vamos a resolver aplicando la ley de Betti.
Recordemos que el teorema de Betti nos dice que la causa en I por el efecto en I debido a una causa en J va a ser igual a más menos la causa en J por el efecto en J debido a C sub I. Y este más menos dependía de la naturaleza de las causas C sub J y C sub I. Es decir, si ambas eran de la misma naturaleza, es decir, C sub I estática y C sub J estática, o bien C sub I elástica y C sub J elástica, el signo iba a ser positivo. Pero si C sub I era estática y C sub J era elástica, o al revés, distinta naturaleza, el signo va a ser negativo. Bien, C sub I entonces sería la causa actuante en la sección I. El efecto en I debido a C sub J es el efecto correspondiente a la causa C sub I, pero producido por la causa C sub J. C sub J es la causa actuante en la sección J, y E sub J debido a C sub I es el efecto correspondiente con la causa C sub J, pero producido por la causa C sub I. Esto es la aplicación de cada término de la ley de Betti que vimos en la clase pasada. ¿Qué ventajas tiene la aplicación del método indirecto? Bueno, basta con determinar los valores del segundo miembro de la expresión del teorema de Betti para poder resolver la estructura. Esto quiere decir que en vez de resolver, como vimos en el ejemplo, 5 veces la estructura, o 6, o 7, o 10, o 20, depende en cuántas secciones esté separada esa estructura que estamos analizando, lo vamos a hacer una vez sola, aplicando la ley de Betti. O sea que es mucho más práctica. Por otro lado, la obtención de un diagrama debido a un efecto debido a una causa fija resulta más simple e intuitivo y permite el trazado a mano alzada, que es como estamos trabajando en la cátedra. Recordemos los signos de desplazamientos y giros relativos. Esto lo vimos cuando desarrollamos trabajos virtuales. Y veamos un ejemplo. El mismo ejemplo vamos a resolverlo por el método indirecto. Les recuerdo que para resolver esta línea de influencia del momento flector en 5 debido a fuerzas verticales igual a menos 1, por el método directo lo que hicimos fue calcular el momento flector en 5 para cada posición de la carga, es decir, cargábamos en 0, cargábamos en 1, cargábamos en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6, y determinamos el valor del momento flector en 5. Y luego trazábamos el diagrama de la línea de influencia leyendo qué pasaba en 5 para cada posición de la carga. Bien, ahora vamos a aplicar el método indirecto. El efecto en I es el momento flector en 5 y la causa móvil, que es la causa C sub J, son las fuerzas verticales igual a menos 1. La sección fija es la sección, como vimos hoy, I igual a 5. La causa unitaria móvil es esa fuerza vertical, ¿sí?, igual a menos 1, que va a estar aplicada en J. J es móvil, J igual 0, 1, 2, etcétera, etcétera. El efecto buscado, que es lo que queremos encontrar, es el momento flector en 5 debido a fuerzas verticales igual a menos 1. Estas fuerzas verticales, como dijimos anteriormente, están aplicadas en J, donde J es variable y va a tomar valores según cada sección que esté separada nuestra estructura. Ahora bien, analizando la expresión para completar la expresión del teorema de Betti, vamos a ver cuál es la causa correspondiente con el efecto buscado. El efecto buscado es el momento flector. Entonces, la causa correspondiente con un momento flector es un giro relativo. Recuerden, magnitudes correspondientes que vimos en trabajos virtuales. Entonces, volviendo, la causa correspondiente con el efecto buscado, que es el momento flector en 5, va a ser sub I y es un θ relativo en 5 igual a 1. El efecto correspondiente con la causa C sub I, o sea, el efecto correspondiente con una fuerza vertical en J, ¿cuál sería? Un desplazamiento vertical, es decir, el efecto en J debido a C sub I igual a menos 1
es igual a los desplazamientos verticales debido a un θ relativo igual a 1. Planteando la ley de Betti tenemos que 1 por el momento en 5 debido a fuerzas verticales igual menos 1 va a ser igual a menos. ¿Por qué menos? Porque las causas son de distinta naturaleza. La causa C sub J es estática y la causa C sub I es elástica, así que menos 1, ¿sí? Que es el C sub J, porque vale menos 1 la fuerza, por el desplazamiento vertical en J debido a un θ relativo en 5 igual a 1. Es decir, que nuestra línea de influencia del momento flector en 5 debido a fuerzas verticales igual menos 1 va a ser igual a los desplazamientos verticales dados por un giro relativo en 1. Con esto vemos cómo se cumple lo que mencionamos anteriormente, es decir, no resolvemos la estructura 5 o 6 veces como hicimos con el método directo, sino la vamos a resolver una vez sola. ¿Por qué? Porque lo que queremos hallar nosotros, que es la línea de influencia del momento en 5 debido a fuerzas verticales, en J igual a menos 1, es igual a los desplazamientos producidos por un giro relativo en 5. Entonces, basta con dar ese giro relativo en la sección 5, unitario y positivo, y deformar la estructura. Bien, ¿qué es lo que tenemos que medir? Los desplazamientos verticales, porque lo que vamos a resolver, como dice el método indirecto, es el segundo término de esta expresión. O sea, damos el giro relativo unitario en 5 y medimos los desplazamientos verticales en cada sección. ¿Sí? Todos estos desplazamientos verticales son negativos, los dibujamos, la línea de influencia dibujamos negativo del lado contrario donde se encuentra la fibra de referencia. Y todos estos desplazamientos son positivos porque van hacia arriba, terna global, y los dibujamos hacia abajo, terna local, ¿sí? Del lado de la fibra de referencia. Acá vemos que quedó determinada la línea de influencia del momento flector en 5 debido a fuerzas verticales igual a menos 1. Fíjense, como dijimos, es un método mucho más rápido que el método directo. Veamos otro ejemplo. Queremos determinar la línea de influencia del corte en esta sección que llamamos 1 debido a fuerzas verticales igual a 1. Si esto lo hacemos por el método directo, lo que tenemos que hacer es ir cargando en distintas secciones de nuestra estructura. Esto se puede dividir en 10, 15, 5, 4, de acuerdo a la precisión que nosotros querramos el trazado de la línea de influencia. Y vamos cargando con una fuerza vertical unitaria en cada sección, resolviendo la estructura y determinando cuánto vale el corte en esa sección 1. Ahora lo vamos a hacer mediante la aplicación del método indirecto, es decir, aplicando el teorema de Betti. Bien, lo que hacemos ahora es identificar cada término de la expresión de Betti para poder armar y determinar el segundo miembro, que es lo que vamos a resolver. La sección fija es la que estudiamos, en la sección en I, es I igual a 1. La causa unitaria móvil, es decir, nuestra causa que se va a ir moviendo por toda la estructura, son fuerzas verticales igual a 1. Y es nuestra causa C sub J, donde J va a valer 0, 1, 2, etcétera, etcétera. El efecto buscado, o sea, el efecto en I debido a C sub J, es la línea de influencia que queremos calcular. Nosotros queremos conocer el efecto en I, o sea, el corte en I, debido a una causa en J que son fuerzas verticales unitarias. La causa correspondiente con el efecto buscado, ¿sí? O sea, la causa correspondiente con un esfuerzo de corte va a ser un desplazamiento transversal, o sea, la magnitud correspondiente. O sea, que C sub I es igual al desplazamiento transversal en 1 unitario y positivo. El efecto correspondiente con la causa FJ va a ser un desplazamiento vertical, o sea, la magnitud correspondiente a una fuerza es el desplazamiento. Es decir, que el efecto en J debido a C sub igual a 1 van a ser los desplazamientos verticales debido a un desplazamiento transversal igual a 1.
Planteando la ley de Betti tenemos que C sub I, que vale 1, ¿sí? Lo tienen acá, por el efecto en I debido a C sub J, es decir, Q sub I debido a las fuerzas verticales igual a 1, que es lo que queremos averiguar, va a ser igual a menos, este menos es el que surge porque las causas son de distinta naturaleza, es decir, C sub J es estática y C sub I es elástica, por lo tanto corresponde el signo menos. La causa en J, que es unitaria, 1, por el efecto en J debido a C sub I, es decir, los desplazamientos verticales en J debido a un desplazamiento transversal en 1 igual a 1. De esta manera, la línea de influencia del corte en 1 debido a fuerzas verticales en J igual a 1, que es lo que nosotros queremos calcular, va a ser igual a menos los desplazamientos verticales debido a un desplazamiento transversal en 1 unitario positivo. Es decir, en vez de resolver muchas veces la estructura para determinar el valor del corte en la sección 1 que lo queremos calcular, vamos a resolver una vez sola, ¿sí? Aplicando la causa del segundo término, y esto es un desplazamiento transversal unitario, y vamos a leer los desplazamientos verticales, a los cuales le vamos a tener que cambiar el signo por lo que dice la expresión. Es decir, damos un desplazamiento transversal unitario en la sección 1 y medimos los desplazamientos verticales, ¿sí? O sea, entre 0 y 1 los desplazamientos verticales, ¿sí?, son positivos. Pero como tenemos el signo antes del segundo término, le tenemos que cambiar. O sea que todos estos desplazamientos sería menos los desplazamientos verticales. O sea, todos estos son positivos, los dibujamos negativos. Y así con toda la estructura. O sea que acá nos queda determinada la línea de influencia del corte en 1 debido a fuerzas verticales igual a 1. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos paramos en este punto que está acá, esta ordenada del gráfico de líneas de influencia nos da el valor del corte en la sección 1 cuando nuestra causa, es decir, nuestra fuerza vertical unitaria, está aplicada acá. De la misma manera, esta ordenada del diagrama de línea de influencia nos da el valor del corte en 1 cuando la fuerza vertical está aplicada acá. Bien, hasta aquí entonces vimos línea de influencia. Nos volvemos a encontrar en el próximo video. Muchas gracias.